Bienvenidos a una nueva sesión de ecuaciones diferenciales. Estaremos trabajando con el concepto de ecuaciones diferenciales exactas. De lo que se vio en el video anterior, la definición de una diferencial total de una función es determinada para una función f que toma dos elementos y va a ser esta función tipo escalar. Esta función es diferenciable en x e y, que son dos elementos. Entonces, la diferencial total de f es la función determinada como diferencial de f, cuyo valor está descrito de esta forma, es decir, la diferencial total de f de x, y va a ser igual a la derivada parcial de la función f respecto a x por la diferencial de x, más la derivada parcial de f respecto a y, diferencial de y. Esta De aquí nosotros podemos tomar lo que es el concepto de ecuación diferencial exacta. Y una expresión de la forma m de x diferencial de x más n de y x, y diferencial de y igual con cero se denomina exacta si existe una función f que pertenece a un subconjunto de R2, tal que la diferencial total de f es igual a m de x, y diferencial de x más n de x, y, diferencial de y. Ahora, esta definición, desde un punto de vista un poco distinto, pero que nos atañe directamente a las aplicaciones de ecuaciones diferenciales. Nosotros vamos a considerar la ecuación diferencial número 1, que está descrita en esta parte, que es la función m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y igual con cero. Si existe una función z que va a estar representada por la función f de x, y, tal que la derivada parcial de esta función f respecto a x es equivalente a m de x, y al mismo tiempo la diferencial de esta función f respecto a y es igual a n de x, y, diremos que la ecuación número 1 es una ecuación diferencial exacta. Ahora, de aquí pasamos al siguiente teorema, que es punto clave para la solución de las ecuaciones diferenciales exactas. Y el teorema dice lo siguiente: la condición necesaria y suficiente para que una ecuación diferencial exacta es que la diferencial de la función f respecto a x sea equivalente a la diferencial, a la derivada de f respecto a y. Ahora, para esto, haremos un bosquejo de la demostración de este teorema. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a suponer que la ecuación diferencial m de x, y diferencial de x más n de x, y igual con cero es una ecuación diferencial exacta. Entonces, por definición, debe existir una función z que es igual a f de x, y, tal que la derivada total respecto a esta función z va a ser equivalente a tener m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y. Entonces, si tenemos esta función z y su diferencial total, ya la describimos que está en estos términos. Al igualar estas dos expresiones, es decir, la diferencial total con la ecuación diferencial, es ahora sí que evidente el notar que la función m de x, y va a ser igual con la derivada parcial de f respecto a x. Y por otra parte, que la derivada de f de x, y respecto a y va a ser equivalente a la función n de x, y. Entonces vamos a tener lo siguiente, que si la derivada de f de x, y respecto a x es igual a m de x, y nosotros derivamos ahora
esta función respecto a y, es decir, tener la derivada parcial respecto a y de nuestra función m de x, y, ya no le voy a poner los argumentos, voy a suponer que m es m de x, y. Esto va a ser igual a la derivada respecto a y, derivada parcial, de la derivada de f respecto a x. Ahora, hay que recordar que las derivadas son operadores lineales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros los podemos empezar a manipular. ¿Esto qué nos va a querer decir? Pues que nosotros podemos invertir el orden de la derivación. Es decir, que para nosotros la derivada parcial respecto a y de la función m va a ser lo mismo que tener la derivada parcial respecto a y de la derivada respecto a x. Aquí es una segunda derivada de nuestra función f, que esto va a ser igual o equivalente a tener la segunda derivada de f, y los podemos intercambiar los operadores de las derivadas o el orden de derivación, es decir, la derivada respecto a x y luego hacer la derivada respecto a y. Ahora vamos a sustituir nuestra función n. N de x respecto a y se describe de esta forma. Es la derivada parcial de f respecto a y. Entonces, aquí va a ser más que evidente el observar que si esto es la derivada de la derivada respecto a x, de la derivada respecto a y de f, pero esta derivada no es más que decir que esto es n de x, y. Entonces esto va a ser igual a la derivada respecto a x de la función n. Por lo tanto, podemos concluir aquí que la derivada parcial de m respecto a y va a ser equivalente a tener la derivada parcial de n respecto a x. Y de esta manera, y de forma recíproca, nosotros podemos establecer que si la ecuación diferencial m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y igual con 0 es exacta, también existe entonces una función z determinada como f de x, y, tal que la derivada de x de f respecto a x va a ser igual a m de x. Y por otro lado, la derivada parcial de f respecto a y va a ser n. Y para determinar tal función z, basta con resolver simultáneamente dichas ecuaciones. De esta manera, lo primero que vamos a suponer es que tenemos esta equivalencia. De esta equivalencia, que va a ser una ecuación inicial, nosotros hacemos una separación de variables de tal forma que la diferencial de f sea equivalente a m de x, y, diferencial de x. Y resolvemos para la diferencial de f. Es decir, recuerden que cuando nosotros tenemos una separación de variables, la solución es integrar directamente ambos lados de la ecuación. Entonces, si integramos parcialmente respecto a x, pues estos dos operadores se van a eliminar por el teorema fundamental del cálculo y vamos a tener que f va a ser igual
con la integral de m que depende de x y y respecto a x. Pero recuerden una cosa más, que cuando nosotros tenemos integrales indefinidas, siempre nos sobra una constante de integración. Esta constante de integración la voy a denominar C1. Pero esta C1, recuerden que estamos integrando respecto a x. Y para este caso es constante. Entonces, esta C1, esta constante, puede depender de la constante y que estamos manejando aquí. Entre paréntesis, constante y, porque sigue siendo una variable. Esta fue una integración respecto a x. Por lo tanto, y se asume que es una constante. Y nos queda de esta forma, entonces, la expresión. De tal manera que entonces la integral de m de x, y, diferencial de x más c1 de y, va a ser esa función que estamos buscando. En este punto, y para determinar la función f, que resuelve la ecuación diferencial, solo resta determinar quién es esta constante c1 de y. Para calcular esta constante c1 de y, vamos a derivar la última ecuación que se obtuvo respecto a y utilizaremos la condición de que la derivada de f respecto a y va a ser igual a n. Entonces, derivando la última expresión respecto a y, que es prácticamente esa expresión que aparece en pantalla, vamos a obtener que n de x, y es la derivada de f respecto a y. ¿Sí? Entonces, esto sabemos que es n. Por lo tanto, ya que tenemos esta parte, vamos a sustituir y resolvemos. ¿Sí? Vamos a resolver esta integral. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando nosotros estemos derivando todo esto, recordando las características de las derivadas, que son operadores lineales, y aquí tenemos la suma de dos funciones, pues va a ser la derivada de este elemento más la derivada de este elemento. Por lo tanto, n de x, y, que es la derivada parcial de f respecto a y, que es igual a esta integral. Si separamos las integrales, esto va a ser más bien las derivadas, la derivada parcial respecto a y, de la integral de m de x, y diferencial de x, más la derivada parcial de C1, que la puedo manejar como C1', respecto a y. Y ahora yo quiero despejar este término. Para despejar ese término, entonces C1', o la derivada de C1 respecto a y, va a ser equivalente a tener n de x, y, menos la derivada parcial respecto a y de la integral de m diferencial de x. De esta forma. Y ya un poco más directo, sería precisamente tener esta expresión. Ahora, para obtener la constante C1, pues ahorita tengo C1', solo restaría integrar de manera ordinaria la función, ¿sí? Para esto es necesario mostrar que en efecto C1' es una función ordinaria. Y como solo depende de la variable y, hay que demostrar lo siguiente, que la derivada parcial respecto a x de C1' de y es igual con 0. Para esto, pues retomamos el concepto de C1',
que para nosotros es n de x, y menos la derivada parcial respecto a y de la integral de la función m diferencial de x, ¿sí? Diferencial parcial. Si nosotros derivamos toda esta expresión respecto a x, pues la derivada parcial de todo esto respecto a x de toda la expresión, entonces vamos a tener la derivada parcial de C1 respecto C1' de y respecto a x va a ser igual a la derivada parcial respecto a x de n de x, y menos la derivada de segundo orden de la derivada va a ser menos la derivada de segundo orden de la integral de m de x, y diferencial de x respecto a la diferencial de x diferencial de y, ¿sí? Es decir, reescribiendo todo eso que les comenté, la derivada parcial respecto a x de C1' que depende de y va a ser igual a la derivada parcial respecto a x de n de x, y menos la derivada parcial. Es una derivada de segundo orden que depende de x y de y de la integral de m de x, y diferencial de x. Nuevamente podemos invertir el orden de estas derivadas. Es decir, esto va a ser equivalente a tener la derivada parcial respecto a x de n de x, y menos la derivada de segundo orden de respecto a y luego respecto a x, es decir, derivada de y, de la derivada respecto a x, de la integral de m diferencial de x. Y entonces lo que podemos hacer es derivar la integral, porque ahora esta integral depende de x, de la variable parcial, y, y tenemos una derivada parcial. Y lo que va a suceder aquí que los operadores de la integral y la derivada se van a eliminar. Por lo tanto, una vez dicho eso, lo siguiente va a ser que vamos a tener directamente esa expresión como menos la derivada de y de n, ¿sí? Ahora, si nosotros reescribimos estos términos en términos, ahora sí, o de tal forma de lo que ya sabemos. Nosotros ya sabemos que esta es una ecuación diferencial exacta. ¿Qué quiere decir? Que la diferencial de n, la derivada de n respecto a x, es igual a ¿quién? Pues tiene que ser la diferencial de m respecto a y. Y como tenemos esto debido a la suposición que hicimos al inicio, ¿eso qué quiere decir? Pues que este elemento con este elemento se van a cancelar. Es decir, que la derivada parcial respecto a x de nuestra constante o de nuestra C1' de y es equivalente a cero. Y esto demuestra que en efecto C1' de y es una función ordinaria, de manera que para encontrar la función f solamente restaría integrar. Es decir,
integrando esa función anterior, que sería hacer esta ecuación, y si sustituir la expresión en la ecuación donde f es igual a la integral de m de x, y diferencial de x más c1, tenemos que la función f satisface lo que es la diferencial total, ¿sí? Y con esto observamos que para satisfacer la ecuación m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y, se debe cumplir que la familia de soluciones tome la forma de una función f que es constante. Y con esto se concluye la demostración del teorema.